Bueno, vamos a hacer una clase rápidamente para que alguien tenga una idea mínima de lo que son las principales corrientes filosóficas. Vamos a empezar con la filosofía clásica. La filosofía clásica empieza, los creadores, digamos, la filosofía son los antiguos griegos. En la época de la Atenas de Pericles tenemos a Platón, como ustedes saben, la famosa frase de Whitehead, que escribió los Principia Mathematica junto a Bertrand Russell, los empezó a escribir y luego se vio profundamente afectado por lo que hizo Frege, y entonces se dio cuenta de que su obra no tenía tanto sentido, pero dijo una famosa frase, una de esas frases famosas como quien no conoce su historia está condenado a repetirla, de Santayana. Esta frase de Platón, esta frase de Whitehead es que toda la filosofía no son más que notas al pie de la obra de Aristóteles y de Platón. Bueno, Platón. ¿Quién fue Platón? Platón fue el discípulo de Sócrates. Sócrates es el mártir laico de la filosofía. Se ha comparado su condena a muerte con la de Jesús en favor de la suya propia, por el grado estoico con el que toma la cicuta y decide no huir. Esta no huida se ha comparado también a la de Oscar Wilde, que decide aceptar el juicio que le hace a Marqués de Queensbury y sus consecuencias. Hay notorias diferencias entre Sócrates y Oscar Wilde, no tanto en el plano de sus preferencias sexuales, desde luego, pero sí en ciertos ítems del culto al narcisismo. Oscar Wilde tiene esta famosa parábola divertida en la cual lloran las aguas al saber que Narciso ha muerto y dicen, lo querían mucho. No, él no nos importaba, pero cada vez que él venía a reflejarse y ver su imagen en el agua, nosotros nos veíamos reflejados en la niña de sus ojos y podíamos contemplar nuestra propia gigantesca belleza. Bueno, Platón ha escrito en forma de diálogos. Marx y Engels pensaron escribir el manifiesto comunista también en forma de un catecismo, finalmente lo hicieron de la manera famosa. Platón, curiosamente, quiere decir el de anchas espaldas, el de grandes hombros, un seudónimo, un nombre de fantasía que le pone su personal trainer. Y sin embargo, Platón cree que en el nombre de la cosa está la cosa, como es el famoso poema de Borges. Si como el griego es Platón, afirman el cratilo es un diálogo de Platón, en el nombre de la cosa está la cosa, todo el Nilo está en la palabra Nilo y en el nombre de la rosa está la rosa. Bueno, Humberto Eco homenajeó a Borges en el personaje del bibliotecario ciego, pero ciertamente el poema que da título a El nombre de la rosa es un poema medieval de muy otro origen, ¿no? Bueno, vemos rápidamente qué dijo Platón, qué es lo básico. Bueno, primero que nada empezamos con Sócrates. Sócrates fue considerado el hombre más sabio del mundo por el oráculo del ombligo al mundo de Delfos. Y Sócrates dijo, pero si yo no sé nada. Y las pitonizas le dijeron, no sabes nada, y por eso es el hombre más sabio del mundo, que sabe que no sabe. Mucha gente cree que sabe y no sabe un choto. Entonces, la sabiduría, la ignorancia, digamos, sabia frente a la ignorancia necia de la mayoría, es como un poco el gran slogan. Los diálogos de Platón recogen los diálogos en los que Sócrates, con lo que Ferrater Mora llama la definición de la ironía, que es la simulación de una ignorancia, va sonsacando a los demás. Dicen, vos, ¿sabés del conflicto árabe-israelí? Sí. A ver, vamos a ponernos a pensar. Y a través de preguntas descubre que no sabía realmente. Bueno, Platón entonces es famoso por
un concepto que nosotros decimos porque es el amor platónico. ¿Qué es el amor platónico? El amor que no se consuma, que todo se mantiene en el plano etéreo, espiritual. No es esto lo que opina él del amor. O sea, hablar de amor platónico es una cosa que a Platón le hubiera horrorizado, porque en el Fedro, en el Fedón, en muchos tratados sobre el amor, Platón habla de que es muy importante la promiscuidad, conocer muchas experiencias y aventuras, y no confundir lo que es el objeto de deseo con el amor en sí mismo. Bueno, esta idea de Platón de no confundir la mera sombra de algo con su idea, manifestada por la parábola de la alegoría de las cavernas, se refiere también no se refiere a solo a las cavernas. Pero, ¿qué hace Platón? Combina lo que es lo eterno que está en Pitágoras con lo permanentemente cambiante que está en Heráclito, que está en Demócrito, y dice todo es cambiante aquí en el mundo de las sombras, pero todo es eterno en la realidad suprasensible. Nietzsche ha querido ver en el cristianismo, a quien dirige la mayoría de sus críticas, porque Nietzsche pretende de alguna manera elaborar una especie de evangelio alternativo, un evangelio basado en la fuerza, basado en la voluntad de poder, basado en la fortaleza del cuerpo. Dice que el cristianismo es una religión de débiles, de esclavos, de animales domesticados, que niega la verdadera fortaleza que tenemos que asumir, y dice que el cristianismo es platonismo para el vulgo. El bruto necesita un ídolo de carne al que crucifican horriblemente para poder entender una idea abstracta, que es que las cosas acá son pasajeras y transitorias y en el más allá son eternas. Sin embargo, para Platón yo creo que realmente una religión que se parece mucho más es una religión sin Dios, que es el budismo, para el cual la realidad aparente es ilusoria, y entonces todo es impermanencia, y realmente en Platón la vida que creemos estar viviendo es ilusoria. Para un cristiano no, para un cristiano es un tránsito, pero absolutamente verdadero. Así que en eso Nietzsche ya comete un error, comete varios errores, porque el eterno retorno es una idea que aparece en Lucrecio y él la entiende como propia, la doctrina de los ciclos. Lo que él presenta como filólogo especialista en el helenismo es medio un invento, por eso lo expulsan inmediatamente de la Universidad de Basilea, lo de lo apolíneo y lo de Dionisíaco. Después tenemos el famoso malentendido histórico, en el cual pasa a la historia una frase de Nietzsche que dice: ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, sin música la vida sería un error, que aparece en un contexto en el cual es un sarcasmo, porque Nietzsche realmente dice, el alemán es un palurdo, es un opa que cree que Dios en persona toca un instrumento y que sin música la vida es un error. La humanidad no consideró irónicas estas palabras, sino verdaderas, y dejó caer, digamos, el filo de la ironía. Eso pasa en muchos casos, a punto tal que al revisar qué ha perdurado, muchas veces tenemos que preguntarnos si no empezó siendo una parodia. La famosa frase, Gardel cada día canta mejor, surgió porque Gardel muere el mismo día que se produce el asesinato en el Senado de la Nación, y el diario Crítica, Natalio Botana, encubre esto, protege al gobierno de Agustín Justo, distrayendo la opinión pública hablándole de Gardel. Era Gardel barítono tenor, era Gardel gay, era Gardel un asesino, estuvo preso en el sur, tenía una bala alojada. ¿Cuánto llegó a pesar? Hacía gimnasia en la Asociación Cristiana de Jóvenes junto
se ponía pulóveres para transpirar más. Bueno, todos los días la gente tenía más información de Gardel, y para decir que el gobierno cada día anda peor, decía Gardel cada día canta mejor. Y sin embargo hoy en día decimos Gardel cada día canta mejor, sin ironía. Bueno, entonces, ¿qué dice Sócrates? Que no dejó nada escrito, es uno de los grandes maestros orales, como Buda, como Guandanara. Él dice que él es como una partera que extrae los conocimientos, los saberes no sabidos, o mejor dicho, los no saberes que se creen sabidos de los interlocutores, ¿no? El nominalismo de Platón, hay que saber rápidamente lo que es. El nominalismo tiene que ver con que no le gustan las minas. No, tiene que ver con el nombre, ¿no? Por eso yo quería subrayar que el nombre de Platón, irónicamente, el autor de la teoría de que en el nombre de la cosa está la cosa, su nombre no es el suyo propio. Pero es una idea un poco asociada todavía al pensamiento mágico, la idea de que si uno puede poseer el nombre de alguien, puede de alguna manera tenerlo. Como el interés tomado de Pitágoras, de Platón, es estrictamente matemático, se puede entender el nombre como el símbolo matemático que tiene la esencia de algo. Entonces se lo puede salvar por ese lado, porque si no, desde luego, si uno dice que en la palabra perro está el perro, Aristóteles dice, no, yo soy muy amigo de Platón, pero no sé de la verdad, y la diferencia entre la palabra perro y un perro es que la palabra perro no ladra, y a esto tenemos el problema adicional de cómo detectar qué esencia está presente, ¿no? Porque yo digo, en esto está en la palabra palmera está la palmeridad, no sabemos si está también la frondosidad, la esencia de la frondosidad, la esencia de la verdidad, la esencia de la atracción a determinados insectos. Es decir, que si uno desarrolla esto un poquito no lo puede realmente entender como una teoría válida. Notemos la gran diferencia con el mayo francés y con todas las obligaciones que tiene la izquierda de encubrir lo que sea que haga mal el líder izquierdista, cuando la gente decía es mejor equivocarse con Jean-Paul Sartre que tener razón con Raymond Aron, cosa que no dice. Aristóteles dice, soy más amigo de la verdad. Concepto de verdad tradicional, que es el concepto de la correspondencia con la realidad, ¿no? Tendremos luego un Heidegger que retoma la palabra textual de Aristóteles, la aletheia, el leteo es el olvido, entonces sería el desolvido, la verdad es lo desoculto, es lo cuando uno se despierta, cuando uno es lo desvelado, no puede dormir, tiene insomnio, es algo muy verdadero, muy desvelado. Tendremos luego una reformulación del concepto de verdad en manos de William James, donde el pragmatismo de Dewey y todo harán que esté asociado a lo que es útil, lo cual ya lo tenemos que ver más a fondo, también en qué sentido es útil. No es que sea útil, no es que yo pueda decir, por ejemplo, bueno, la verdad es que el tungsteno o la caña quemada de bambú no le veo ninguna utilidad, no es muy verdadera para mí, no me importa, hasta que viene Edison y dicen, este es el filamento con el cual haré la lamparita, entonces pasa a ser verdadero, no es eso. Estamos hablando acá de una reformulación en la cual, desde el punto de vista de la semiótica, lo que importan son los enunciados, las preposiciones. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a decir rápidamente Platón. Dice el nominalismo. Ya está Platón. Vamos con... Esta es la filosofía. Esta fue la filosofía del cosmos antigua, la filosofía clásica griega. Pasamos ahora, hacemos un pequeño salto. Vamos a saltearnos toda la Edad Media,
que es muy interesante, pero que son más que nada teólogos los que debaten. San Agustín, Santo Tomás debaten sobre el alma, y ahí nos vamos al concepto de las discusiones bizantinas, cuántos ángeles pueden posarse sobre la punta de un alfiler. La humanidad no perdió su inteligencia, pero la aplicó con mucho ingenio y sutileza a temas que hoy consideramos bobos, oscurantistas y absolutamente carentes de importancia práctica para nuestra vida. Los franceses son los grandes recuperadores de la Edad Media para la filosofía, pero no vamos a adentrarnos en eso. Vamos a rescatar por ahí sí a Duns Scotus, a Scott Origen, que es el que inspira después a Heidegger la recuperación por la pregunta por el ser, con la que empieza Ser y Tiempo, criticando a Descartes, a Kant y a Aristóteles mismo, diciendo parten de la base de tecnificar al ente y no preguntarse en sí mismo qué es el ser. Ante esto él propone desmantelar las categorías de sujeto y objeto. Dice por ejemplo Descartes que duda de todo. Vamos a partir ahora de esto. Partimos ahora. La filosofía moderna es inaugurada por René Descartes, Renato Descartes, un geómetra que considera que, al igual que los griegos, al conocimiento se acceden por medio de la razón y no de los sentidos, es decir, que mientras subsista esta idea de deducir la realidad, realmente hay muy poco avance científico. Además, por supuesto, el saber está en manos de la curia, las autoridades de la iglesia tienen los libros y tienen algunos libros de Platón también, digamos. San Agustín dijo que hay chispazos de divinidad, aunque no estén bautizados, no vamos a quemar estos libros. Y son ellos los que saben y los que con su autoridad papal y demás dictamina que el mundo fue creado por Dios, o sea, el primer montón, o sea que no de ninguna manera hay darwinismo, y que el Sol gira alrededor de la Tierra, de ninguna manera hay Copérnico ni Galileo, etc. Estos son los saberes que hasta no se pueden discutir porque es una herejía, un sacrilegio, y hay persecuciones, digamos, a quienes se opongan a esto, porque quienes vean una falla en estas ideas van a ver una falla en todo el edificio conceptual del cristianismo. Por lo tanto, atacar esto. Y quien famosamente dice que hace la tercera gran herida narcisística es Freud, que dice que el ser humano se creía el rey de la creación, hasta que Darwin dijo no, fuimos producidos por una serie de efectos de tres azares, ¿no? El azar de la mala traducción involuntaria, que no hay ninguna volición que intervenga allí, el azar de que justo coincida con un ambiente que favorezca estos cambios. Muy concebible eso, ¿no? El azar. Darwin fue muy astuto, muy aburrido con lo que escribió y no vio persecuciones a su idea, que es quizás la más difícil, la más antiintuitiva, la que menos responde a todas nuestras necesidades psicológicas tranquilizadoras a las que vino a traer alivio a la religión. Freud dice que él al reducir lo que era la razón de Descartes a una cosa infinitesimal y que no es quien verdaderamente domina nuestros impulsos, trajo la tercer gran baño de humildad a la humanidad, ¿no? Por supuesto no es muy humilde Freud al compararse con Darwin y con Galileo Galilei, a quien nadie le discute su estatuto de cientificidad, ¿verdad? Entonces tenemos a Descartes, que dice voy a derribar todos los edificios conceptuales, todas las creencias, todas las certezas, y partir de lo único indubitable. Yo podría estar soñando que estoy en este lugar y un demonio me está engañando y la verdad que no es esa la realidad. ¿Cómo sé que esto no es un sueño? ¿No? El solus ipse solipsismo es una idea filosófica bastante irrefutable. Nadie, por supuesto, la cree seriamente. Hay un hermoso testimonio de un compositor de música que
que compuso algo que lo conmueve, que le encanta y que dice no pude haber sido yo, por lo tanto Dios existe. El argumento de que Dios existe clásico en este entonces se llama argumentum ontologicum, es la idea que si nosotros tenemos en nuestra cabeza la noción de que hay un ser infinito, omnipotente, inmortal, como nosotros no somos nada de eso, esa idea nos fue insuflada por ese mismo ser. Es decir, Dios nos la metió, la idea. Entonces eso lo parodia Borges en el único juego de palabras que publica, que se llama el argumento ornitológico. Argumento ornitológico, como ustedes saben, el estudio de los pájaros, dicho muy formalmente, se llama ornitología. Entonces, el argumento ornitológico de Borges, cargando a la palabra ontológico, es sin embargo muy poético, y es que veo una bandada de pájaros de un número determinado, pero que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, por lo tanto es un número que solo Dios conoce, por lo tanto Dios existe. Bueno, vamos ahora entonces a resumir lo que dijo Descartes. Dijo, yo puedo dudar de que estoy en esta habitación, yo puedo dudar de que todas las cosas. Lo que no puedo dudar es que yo estoy en este momento dudando. Pienso, luego existo. La famosa frase, pienso, por lo tanto existo. Esta es la duda metódica. Entonces, a partir de afirmar su propia existencia, da lo que se conoce como el giro copernicano en el punto de partida de la filosofía, que ya no va a ser la observación del cosmos, es decir, una especie de realismo ingenuo, racionalista o no, muchas veces escéptico, todas las escuelas escépticas de los que siguieron a Platón no pretenden acceder al conocimiento seguro de una manera fácil, pero en todos los casos el centro no está puesto en el sujeto. Es con Descartes que se produce una especie de antropomorfización del saber y el centro está en el yo que conoce antes que en el mundo. Esto es muy importante porque luego va a venir Kant, que va a establecer además frente a lo que era el racionalismo y el empirismo, y estas son categorías que realmente un poco las establece Kant como si toda la filosofía se basara puramente en ellos, y entonces ahí hay una negligencia especialmente culpable en el caso, por ejemplo, de Spinoza, que es un filósofo importantísimo. Pero bueno, hay muchos otros que quedan ahí completamente olvidados. Y Kant, frente a, por ejemplo, Hume, que es un empirista radical, que dice que incluso Descartes no llega a dudar de todo, porque no duda de que exista un yo, cuando ese yo podría no existir. Él estuvo investigando y vio que no hay nadie allí, y que entonces él tendría que haber dicho, algo se piensa, en todo caso algo se está pensando, pero no yo pienso. Bueno, dice también que por supuesto ese argumento ontológico es una idiotez, que yo puedo imaginar también un minotaurio, no quiere decir que la idea del minotauro me la puso un minotauro, sino que simplemente hago un copy-paste con mi mente, amplío algunas cosas, entonces yo tengo un poquito de bondad, le imagino infinito, imagino que Dios tiene esa bondad, no quiere decir que Dios exista. Hume entonces dice que realmente la mente es una tabula rasa, que no hay absolutamente nada en la mente y que todo lo que hacemos es recibir impresiones. Ni siquiera podemos, él duda, por ejemplo, de la necesidad causal. Entonces una de las cosas que provocativamente hace es decir que no podemos decir que, qué sé yo, porque yo prenda un interruptor, se prende la luz y que esa es la consecuencia y la causa lógica, sino que hay una sucesión. De hecho, todo lo que podemos decir es que primero yo aprieto el interruptor y luego se prende la luz. Hay una sucesión, pero no hay una necesidad lógica demostrada. Bueno, ante estas provocaciones Kant dice sin ironía: Hume me despertó de mi sueño dogmático porque no se puede negar el racionalismo, pero tampoco se puede negar completamente el empirismo. Es una combinación de las dos. Y
que Descartes haya puesto en el centro al sujeto hace que uno pueda pensar que este sujeto tiene formas de percibir la realidad específicas. En el caso del ser humano, la categoría de causa y de espacio de tiempo son como filtros, se los llama innatas. O sea, nacemos con ellas. Categorías innatas con lo que ordenamos el mundo. Así como un perro ordena olfativamente el mundo, y está estudiado, un filósofo estudia la garrapata, ¿no? Como percibe una garrapata su universo. Y esto va a venir bien para el concepto después del ser ahí de Heidegger. Heidegger, que dice que el sujeto no se puede abstraer como hace Descartes, que siempre está ya en acción, en el ruedo, en el medio del coliseo, en un inserto en un contexto. Por eso él toma la palabra alemana Dasein, que es una palabra que dice existencia, pero de la que se permite extraer el da, que quiere decir ahí, y el sein, que es el ser intratable, el ser ahí, aprovechando esta condición del idioma alemán ilustrativamente. Pero no es que solo se pueda pensar en alemán, como él llega temerariamente a decir por influencia de Ortega y Gasset, que dijo que el idioma español es el ideal para pensar la existencia porque diferencia ser de estar, ¿no? Sin embargo, el ser y el estar están diferenciados entre los demás idiomas, solo que no con dos signos diferentes. Entonces, sería ridículo, sería como decir que el argumento ictícola sería decir que solo se puede pensar en peces bien en castellano porque diferenciamos el pez del pescado. En realidad, los demás idiomas no es que no advierten cuando el pez está extraído, sino que utilizan esas palabras. Bueno, vamos entonces a rápidamente decir que dijo Kant. Kant tiene las tres críticas. La crítica de la razón pura es la más famosa. Crítica quiere decir en este contexto limitación. Realmente él se pregunta ¿qué puedo saber? Bueno, lo más importante es que él pone como un límite al conocimiento humano y analiza de qué manera llegamos a conocer. La más famosa frase es: dos cosas me asombran, el cielo estrellado arriba de mi cabeza y la ley moral en mi interior. La moral kantiana es de una deontología no consecuencialista. ¿Qué quiere decir esto? Hay moralistas consecuencialistas que dicen que hay que actuar bien, digamos, asumiendo que las consecuencias de nuestros actos traigan algo bueno. Kant dice que no podemos predecir la ramificación de consecuencias de nuestros actos y lo que hay que hacer es actuar bien, siempre decir la verdad. Es un, digamos, fundamentalista de una verdad entendida como la verdad lógica y que no se compadece con la verdad de la vida, que es como la verdad del truco, ¿no? Entonces, famosamente dice que si un asesino nos pide saber dónde está una persona que va a matar y nosotros lo sabemos, se lo tenemos que decir. Nosotros estamos actuando bien, diciendo la verdad, moralmente bien. Aunque esto traiga como consecuencia que el asesino asesine a esta persona. Fernando Sabater hacía una famosa pregunta a sus alumnos en clase, les decía: hay un bosque donde hay un asesino. Una mujer que está con su amante recibe un llamado telefónico del marido que dice: vengo al final antes de tiempo, por favor vení a buscarme al aeropuerto. Para ir al aeropuerto hay que pasar por el bosque donde está el asesino. La mujer duda un poco y finalmente decide ir a pasar a buscar al marido. Pasa por el bosque. Le pide antes al amante que lo acompañe. El amante dice que no. Bien. Va sola. Va por el bosque y el asesino la asesina. Y entonces Sabater quería saber si los alumnos de ética eran capaces de advertir quién tiene la culpa, ¿no? Aristóteles tiene muchos ejemplos de esto muy buenos, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa realmente aquí? Los alumnos siempre contestaban: mira, yo creo que la culpa la tiene el amante, que tendría que haber acompañado a la esposa.
La culpa la tiene el marido porque no se vuelve solo. La culpa la tiene la mujer, que sabiendo que hay un asesino va. Y Sartre se veía muy maravillado de que nadie considerara que la culpa de ese asesinato la tiene el asesino. Entonces, claro, pasa un poco como una verdad por definición con la canción de Charlie. El asesino te asesina. Está naturalizado, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente a Kant. Ahora tenemos que pasar a los que siguieron a Kant. Los idealistas. Fichte, que hace toda una filosofía que como Hegel es tan superior, es olvidado. O sea, Fichte relabora, Hegel relabora Fichte, lo critica y finalmente lo supera de una manera tan grande que es olvidado Fichte. Y sin embargo, Fichte es citado por Alain Miller, ¿no? El de la exégesis de Lacan, la Tathandlung, sobre todo la palabra trip. Yo creo que se puede decir que Fichte estaba un poco en el aire cuando Freud se interesa tanto por la filosofía y la incluye en su psicoanálisis. Es notorio como Freud toma, por ejemplo, el eterno retorno para el eterno retorno del síntoma, pero utiliza esas mismas palabras, y el imperativo categórico también lo usa. El imperativo categórico es una idea bastante pietista. Kant pertenece a los que reaccionan contra Lutero, considerando que Lutero es un poquito robótico, frío, deshumanizado. Es toda la base también del movimiento artístico romántico, esta reacción al protestantismo. Y no se diferencia tanto del cristianismo lo que él dice, es decir, los argumentos de Kant contra el suicidio, así como para el cristianismo, bueno, es el mayor de los pecados. Como dice Chesterton, ladrón peca porque te roba, pero al menos está elogiando que algo valioso, que tenía que robarte. El suicida escupe sobre todas las cosas, sobre todo los diamantes que te podrías robar. Pero bueno, para el cristianismo la idea de suicidio es entonces tan condenada, pese a que el principal líder, Jesucristo, se hizo crucificar, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno no es dueño individualmente de su cuerpo, de su alma. Uno pertenece al rebaño, a la Grey católica. Y un poco lo mismo dice Kant. Uno le pertenece al Estado, el deber entonces de uno es, aunque uno no esté pasando la bomba, uno no puede disponer individualmente de su propia vida. Frente a esto, que no es un argumento que convenza mucho a nadie, porque nadie va a creer mucho en el Estado si lo está pasando bastante mal, pero bueno, es el argumento que decimos siempre, decimos, no lo hago por mis familiares, ¿cómo sufriría? Uno se imagina con deleite cómo sufren, ¿no? La propia muerte es muy linda, la fantasía de muerte, que no tiene nada que ver con la ser para la muerte. Para Hegel el ser para la muerte es que somos conscientes de nuestra finitud. Ahora, la experiencia de la propia muerte es la única que no tendremos, tendremos la de los demás. Bien, en ese sentido también Freud, cuando ve a los soldados que regresan traumados de la Primera Guerra Mundial y deja su inicial monismo y pasa a ser dualista, como Descartes. Dualismo quiere decir que cree que hay dos fuerzas, dos cosas, básicamente. No dije dualismo. Bueno, él ahí habla de la pulsión de muerte, que es un nombre también equivocado, porque tiene que ser la pulsión de destrucción. La muerte en sí, no hay psiquismo en la muerte. O sea que Freud podría decir tranquilamente lo mismo que dice el esclavo Epicteto, el estoico, que dice, no me preocupa la muerte, porque donde está la muerte no estoy yo, donde estoy yo no está la muerte, ¿no? Y lo mismo del nacimiento. Dice, el nacimiento es previo a mi psiquismo. Por lo tanto, esto del trauma por haber nacido, que acuña su discípulo Alfred Adler, es severamente criticado por él. Bueno, entonces vamos a seguir rápidamente con
Hegel, que es como un heredero del idealismo trascendental de Kant, y Hegel habla de, primero que nada, es el que introduce, podríamos decir, la historia en la filosofía, de la misma manera que Schopenhauer, su gran rival, es decir, para Schopenhauer, el gran rival era Hegel. Él pone su curso a la misma hora para ridiculizar a Hegel, no va nadie. Hegel es la gran vedette, la gran estrella. Hegel no se entera realmente que Schopenhauer era su rival. Es como cuando, de alguna manera, Einstein ve criticada su noción del tiempo por el francés Henri Bergson, un vitalista, que habla de un tiempo psicológico, un tiempo que no miden los relojes, y es algo que va a inspirar completamente a Marcel Proust en En busca del tiempo perdido. Si ustedes leyeron esa novela monumental, van a entender el concepto de tiempo de Bergson, que Einstein no entendió. No cabe ninguna duda de que en el famoso debate Einstein-Bergson, que todos consideramos que ganó Einstein, Einstein de todas maneras no entendió a qué se refería Bergson, y Bergson, cuando escribe un resumen de la teoría de la relatividad, que Einstein lee, Einstein dice, bueno, él entendió todo lo que yo decía. Pasa mucho con los grandes debates, Cassirer-Heidegger, que consideramos que ganó Heidegger, hoy consideramos que ganó Cassirer, Sartre-Camus, que consideramos que ganó Sartre, hoy consideramos que ganó Camus. Bueno, Hegel, entonces, rápidamente Schopenhauer con el cuerpo, vamos a decir, la gran obra de Arthur Schopenhauer se llama El mundo como representación y voluntad, Die Welt als Wille und Vorstellung. Nuevamente un nombre equivocado para lo que él quiere decir. La voluntad es algo involuntario, es una fuerza ciega no teleológica, es decir, perfectamente equiparable a estas ideas orientales como ser, para el budismo, la sed. Es decir, una fuerza vital que podríamos después también ver reflejada en la reducción al gen que hace el biólogo Richard Dawkins, es decir, lo que para Henry Bergson es el elan vital. Para Freud es una fuerza sexual. Para los budistas es la sed, los apetitos que nos hacen vivir, que anima a todos los seres animados. Para Schopenhauer se llama voluntad. Esta voluntad nos hace creer que tenemos un yo y que actuamos de acuerdo a nuestros intereses egoístas, pero realmente todo lo hacemos en función de la autoperpetuación de esta fuerza sin yo, Ich-Los, dice en alemán. Y esta fuerza que nos titiritea y nos hace hacer cosas que de alguna manera nos soborna para que tengamos un aliciente, un alicate. Por ejemplo, yo digo, me voy a cortar las uñas por mi deseo egoísta. Y entonces tengo ahí como un alicate. ¿Y cuál es mi alicate? Bueno, voy a estar prolijito, me voy a gustar las chicas. ¿Y por qué quiero gustar a las chicas? Bueno, porque voy a obtener un delicioso orgasmo. La pura verdad es que la naturaleza quiere que yo tenga hijos para perpetuarse y yo como un idiota pienso en hacer esos hijos engañado por este momentáneo placer. Schopenhauer es además un autor profundamente pesimista, que considera que la vida no es más que una oscilación entre el dolor y el aburrimiento, que el placer es la mera, digamos, saciar momentáneamente un apetito, ¿no? Extinguiéndolo brevemente, porque es un barril sin fondo, nuevamente se relanza el deseo, y el dolor es muchísimo más omnipresente y fuerte que el placer. Por ejemplo, un zorro se come una gallina y el placer del zorro por comerse una gallina es como el mío por comerme un chocolatín breve. El dolor de la gallina por ser comida es incomparablemente mayor. Bueno, tenemos grandes frases entonces junto a las de Cioran, las mejores frases pesimistas. Cioran incluso condena la vida peor que Nietzsche, sin música, sino sin Bach. O sea,
a él lo consolaba la música de Bach, pero hay que pensar entonces que todos los que nacieron antes que Bach no merecen haber vivido. Entre ellos tenemos a Aristóteles, a Platón, ¿no? Bien, entonces rápidamente esto era la voluntad, y hay dos formas de percibir. Schopenhauer es un idealista también, ¿no? O sea, es bastante materialista en la parte que habla del cuerpo, bastante introduce bastante la fisiología, y eso es muy interesante. Y él dice, por ejemplo, que yo puedo representarme una palmera y de otra manera, en cambio, muy diferente, puedo representarme a mi mano, porque, digamos, la conozco por dentro. Esto da para muchos desvíos improcedentes que no vamos a hacer. Obviamente tendríamos que hablar del fantasma del miembro ausente, hay varias cosas en las que no se mete Schopenhauer. Hegel es el que hace una síntesis de toda la filosofía anterior, que es la que bastante seguimos ahora. Bueno, así como Schopenhauer une a Platón y a Kant, en el sentido de que no tenemos acceso a la cosa en sí, al noúmeno, bla, bla, bla. Bueno, Hegel va primero que nada a hablar de una lógica que sean tríadas y que siempre es positivista, progresiva, creciente. Es la dialéctica, donde se produce, bueno, famoso ante la afirmación, la negación de esa afirmación y luego la negación de esa negación. Pero estas contradicciones a las que refiere Heidegger no son las contradicciones lógicas de contrarios. Por ejemplo, el árbol es la negación de la semilla para Hegel. O sea que no es la negación en el sentido usual. Y asimismo el cristianismo es la negación del judaísmo. Digamos, hay como una, siempre además en lo que él llama la Aufhebung, que es una palabra alemana que significa elevación, consultada por un diccionario, pero que significa al mismo tiempo síntesis, elevación, supresión, bueno, como reconciliación de los apóstoles, se asimila lo que es destruido y se le incorpora en una recreación superadora. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, que el sujeto se forma vincularmente. Esto de los otros significativos de George Mead es claramente hegeliana, y en Marx tenemos claramente una idea también así, de que no hay realmente individuos aislados, sino que nos meten una identidad a través de lo que sería el reconocimiento del otro vincularmente. Entonces se nos constituye una identidad. Él habla al principio, y esto es lo que ha traducido, o sea, hay dos grandes introductores de Hegel a Francia. Hippolyte, que es el que le enseña a Sartre, y el más famoso es un ruso muy creativo, que ya no es el Hegel, que es Alexander Koyev. Alexander Koyev se especializa en difundir la parábola del amo y el esclavo, que como ustedes saben es donde un sujeto nulifica al otro, lo reduce a objeto, pero finalmente el otro trabaja, el otro no hace nada, el otro es el objeto. Entonces el que está dispuesto a enfrentar la muerte, la palabra alemana de siervo ahí o de esclavo es Knecht, así que habría que, bueno, no me voy a andar en eso, pero este primer Hegel es guerrero, está a favor de la guerra, cree en la violencia, contemporáneo a la Revolución Francesa, muy festejador de Robespierre, y después en la ciencia de la logia, en otros trabajos que no son la fenomenología del espíritu, el famoso capítulo cuarto, estamos citando, ya cambia un poquito su punto de vista en relación a que se vuelve más pacífico. Bueno, él habla del Geist, la palabra Geist hasta ese momento en filosofía no tenía ninguna importancia. Es interesante ver la historia de los grandes conceptos filosóficos, el origen etimológico de cada uno de ellos. Por ejemplo, Nietzsche, que es el gran nihilista, no acuña la palabra nihilismo. El nihilismo lo acuña Jacobi contra Frege, que Frege, al hablar del yo de manera tan absoluta, dice Jacobi, Friedrich Jacobi, filósofo olvidado,
ha finalmente reducido a Dios mismo y a la realidad, a la nada. Así que es un nihilista. Bueno, el espíritu entonces es esta gran fuerza que podremos de alguna manera asimilar a lo que es la voluntad en Schopenhauer, y lo que era el elan vital en Henri Bergson, y lo que era la sexualidad en Freud, es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Bueno, es la forma que se va como perfeccionando y superando de una autoconciencia cada vez más compleja. De manera que hay una gran fe en el progreso y en la rueda indetenible de la historia determinista, Hegel. Entonces realmente él considera que la cumbre a la que llega la humanidad es la Alemania en la que él está viviendo. Y esto lo hereda Marx, que decide adoptar, digamos, un punto de vista profundamente materialista, pero con la misma idea de historia y con la misma idea de que son los demás los que nos constituyen. No vamos ahora a entrar en esto, vamos a 46 minutos. De Marx habría que hablar, en realidad, de que todo, digamos, de este materialismo que estamos hablando, materialismo histórico. Bueno, vamos a hablar un poquito de Marx. Marx ataca por utópicos a las otras formas de socialismo, como por ejemplo la de Bruno Bauer, como la de, por ejemplo, Pierre Proudhon. Proudhon escribe famosamente la filosofía de la miseria, que es la filosofía de la pobreza, ¿no? Nosotros tenemos muchos falsos amigos con me siento miserable y esas cosas, ¿no? Pero él escribe esto y Marx, en una de estas clásicas hegelianas inversiones que él hace, que en retórica se llama contrapié, o también se llama metátesis, que nosotros tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, las tarjetas navideñas nos dicen, recuerda que para el mundo eres alguien, pero para alguien eres el mundo. Es mejor perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Hay que comer para vivir, pero no hay que vivir para comer. Jesús dice ¿no? Dice, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado hecho para el hombre. O sea, es que si tenemos que hacer un trabajo un sábado, obviamente lo puedes hacer, porque era un día que tenías de descanso, pero no estás obligado a descansar, no seas boludo. Ahora, todas estas formulaciones son siempre también muy persuasivas, ¿no? ¿Y en qué consiste el carácter utópico del socialismo? Que dan por sentadas categorías que son históricas, las reifican, las dan como eternas, ahistóricas, y no se dan cuenta del devenir, de la necesidad de revisarlas y de contextualizarlas, situarlas como sujetas a caducidad y a mejoría. Ahora, Marx es un optimista en el sentido de que también cree que va evolucionando la historia, que el capitalismo es mejor que el feudalismo. Tiene un admirable elogio a la burguesía, que hay que leerlo. Bueno, no vamos a poder hablar muchísimo ahora del capital ni nada, pues es una cosa que ha sido debatida muchísimo. Es muy divertido Marx en su crítica a Proudhon. Por ejemplo, hay una parte que Proudhon dice, y esto es tan cierto como 2 y 2 son 4, y Marx dice, todo lo que va a decir Proudhon es un idiotez. Él publica un libro en contra de Proudhon, pero con el libro de Proudhon. O sea, se monta sobre... O sea, él copia la página del libro de Proudhon y al lado pone su comentario. Ese es el libro de Marx. Y bueno, realmente es una refutación muy convincente. Pero tendríamos que hablar del concepto de valor de Marx, que él toma del economista inglés David Ricardo. Él introduce allí, como Schopenhauer el cuerpo y como Hegel la historia, el trabajo. El trabajo es lo que da valor, es el valor invisibilizado, el valor, digamos, con el cual
el patrón, digamos, le roba al empleado porque hay un aspecto que no está tenido en cuenta, no es la maquinaria, no es el producto, no es el trabajo. Y el trabajo, bueno, sobre esto he escrito mucho, pero la teoría del valor de David Ricardo no es que las cosas valen por su escasez, sino que valen por el trabajo que llevan encima, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una mesa, la mesa vale 10, pero si la mesa tiene incrustaciones y grabados que llevaron más tiempo de hacer, vale más. Y así, cuanto más trabajo encima tenga un producto, más vale. Es una tesis muy discutible y la idea de la plusvalía, por supuesto, es una idea que haría que Clarín estafó a la nata, digamos, ¿no? Y que, qué sé yo, el Barcelona le paga muy poco a Messi. No vamos a adentrarnos ahora en esto. Habría que aclarar más que nada puntos mal difundidos en la obra de Marx. Hay muchos, opinó de todo. Tiene escritos literarios, no tiene una teoría estética, pero vamos a tener que dejar ahora. En realidad, no vamos a hacer tiempo, ¿no?, para explicar mucho más. Vamos a hablar rápidamente ahora del giro lingüístico. El giro lingüístico terminó afectando a los marxistas. La importancia que tiene la posmodernidad. La posmodernidad es la época en la que vive la filosofía actualmente. Y así como se decía en la época victoriana de Oscar Wilde, que es el pecado que no sé decir su nombre, no tiene nombre la posmodernidad, solamente sabemos que vino después de la modernidad. Y consiste básicamente en entender que el lenguaje, así como Descartes dice, bueno, antes de la realidad tengo que ver con qué instrumento estoy viendo la realidad, así como Copérnico la ve con un telescopio, bueno, yo soy mi propio telescopio, soy sujeto. Entonces analicemos todo desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Y el giro lingüístico que se da en distintas corrientes, pero no la filosofía analítica, que le da una importancia al lenguaje, pero desde otro costado, es una recuperación por una parte de los sofistas, aquellos filósofos escépticos que daban un discurso defendiendo el aborto muy convincente, luego otro en contra del aborto muy convincente, para decir que no hay una realidad detrás de las palabras. Aquí más bien todo lo contrario, no hay una realidad sino a través de las palabras. Si no podemos percibir algo, sino a través de un entramado retórico, de un autonarrativismo. Esto lo lleva a un extremo el historiador Hayden White al decir que la ciencia de la historia se basa en tropos y figuras retóricas a la manera de una novela con un héroe, y entonces analizan Talleyrand, analizan Heródoto, en todos los historiadores esa estructura, entonces niega que haya hechos. Cuando Nietzsche niega que haya hechos, no dice que yo los puedo inventar relativistamente, sino que los hechos que hay en cada época son las interpretaciones colectivas. Entonces, si en una época se creía que el sol se mueve, ese es prácticamente como el hecho. Digamos, no tenemos acceso al hecho sin la interpretación, pero nos movemos como si así fuera, ¿no? Y él toma este ejemplo del sol, diciendo que seguimos diciendo el sol sale por el este, aunque el sol está quietecito, y dice, bueno, Dios está en la gramática, decimos gracias a Dios, si Dios quiere, qué sé yo, del mismo modo que decimos el sol sale por el este. Y el hecho de que lo digamos, esto ya es da para larguísimo, pero como el lenguaje performativamente nos induce a ciertas creencias. La teoría del lenguaje de Humboldt, el hermano del naturalista, ¿no? Humboldt, Sapir, Worf dicen que un idioma crea la característica de los pueblos. Obviamente, digamos, primero los vikingos crearon el idioma vikingo, pero luego los hijitos de los vikingos, o yo que aprendo vikingo, por el hecho de hablar vikingo empiezo a percibir vikingamente la realidad. Y que es muy distinto como yo lo percibo según el idioma que yo hable, ¿no? Esta es una idea que
en filosofía sigue, ¿no? Los lingüistas la han descartado. Los lingüistas abogan ahora por un llamado relativismo cultural, por el cual todos los idiomas son iguales de buenos. Chomsky con la gramática universal dice que un bebé, digamos, puede aprender indio, chino, finlandés, guaraní. Es lo mismo, todas tienen un sujeto, un predicado. Bueno, este relativismo ha sido incluso llevado a un extremo por algunos progres que dicen que los indios Hopi, al tener que alterar la categoría de espacio, al modificar el tiempo verbal, de algún modo intuyeron el continuo espacio-tiempo, donde el continuo espacio-tiempo de Einstein se pliega. Bueno, obviamente los indios Hopi no tenían la menor idea, estaban muy atrasados en física, pero es como la idea compensatoria de estas nuevas corrientes marxistas para las cuales, digamos, el enemigo es Norteamérica. Para Marx, Norteamérica iba a ser el primer país comunista. Marx saludó con beneplácito la anexión de California, porque México es un país más atrasado. Cuanto más adelantado un país, más rápidamente iba a llegar a ser comunista. Bueno, obviamente lo que escribió Marx contra Bolívar tampoco lo vamos a soslayar. Bueno, y vamos a concluir entonces con esas diferenciaciones que hay lingüísticas de Deleuze. Vamos a decir nada más que escribió el Anti-Edipo, contraproponiendo la idea del inconsciente de Freud, una idea de que hay como un teatro, una fábrica. No, de eso no nos vamos a meter. Vamos a nada más mencionar el chiste de Deleuze, que si hay algo que sabemos de Edipo es que no quería acostarse con su madre. De Deleuze, que es un espinociano, que retoma mucho la idea de las emociones que nos ayudan. El rizoma, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Derrida, vamos a decir que es el que retoma el proyecto de Heidegger para deconstruir la ontología, la metafísica y la fenomenología, como desmontarla y empezar a pensarla de cero. Hay muchas cosas que son medio intraducibles por el vocabulario que emplea él. De Derrida no vamos a decir nada más. De Foucault, ¿qué podemos decir? Bueno, el tema de Foucault hace una arqueología él hace muchos estudios históricos sobre cómo se maltrataba a los locos, a los enajenados mentales. Tuvo una corriente. Bueno, vamos a concluir diciendo que todo esto dio finalmente en estas reformas que hacemos solo por medio de palabras. Si Austen había descubierto que podemos prometer o declarar marido y mujer a alguien y son acciones que solo se hacen con palabras, ahora las acciones solo las hacemos con palabras. Entonces, en lugar de mejorar materialmente la vida de los pobres, les damos nombres que van a darles la dignidad de tener ser una persona en situación de cato. Toda esta reforma, el wokismo, que es consecuencia de esta idea de que el lenguaje es tan decisivo para nuestra percepción. Así como yo digo algo, es como yo lo voy a sentir. Y esto es una idea equivocada. Una idea justamente que se basa en gente que está mirando con lupa un lenguaje que es usado siempre de manera automática y no tomando como una medida la palabra, no pensando que una palabra significa por sí misma. De manera que, bueno, vamos a adentrarnos en eso la próxima. Espero que mi antes haya servido y que a mis palabras no se les lleve el viento, porque el viento, según toda esta teoría, está hecho de mis palabras, no existe en la realidad, etc.